Hola, gusto en saludarles, profesora María Lourdes. Nuestro equipo conformado por mi persona, Betsy Maza, Carlos Mas, Alexa Salazar e Isabela Macia, vamos a dar inicio a la exposición correspondiente a la unidad 3 de psicoterapia, enfocada en la terapia cognitivo-conductual. Buenos días, mi nombre es Carlos Mas. La terapia cognitiva conductual es un modelo de tratamiento de diversos trastornos mentales que trabaja en la ayuda del paciente a que cambie su forma de pensar, todas sus emociones, las respuestas fisiológicas disfuncionales, las conductas y otras que puedan ser más adaptativas para poder combatir todas sus deficiencias, todos sus problemas. Podemos decir que este modelo de psicoterapia está estructurado, es activo y centrado en el problema, según Puerta y Padilla en el año 2011. También la terapia cognitiva conductual se basa en un modelo que es sencillo y que usa el sentido común de las relaciones de la conducción, de la cognición, las emociones y el comportamiento. Se enfatiza en varios aspectos, tres aspectos principalmente, que son el pensamiento automático, las distorsiones cognitivas y las creencias esquemáticas subyacentes. El estudio de casos que estamos presentando el día de hoy es trastornos alimenticios en la adolescencia. Para el estudio de casos tenemos una paciente femenina de 16 años de edad con textura delgada, apariencia decaída o desganada, un tono de piel amarillento, aspecto pudiéramos definirlo como bien aseado y la vestimenta acorde a su edad, aunque se encuentra un poco abrigada para la ocasión al acudir a la consulta. Ella acude acompañada de su madre, quien manifiesta que últimamente no quiere comer y ha perdido aproximadamente 10 kilos y siente que su hija no se está alimentando para nada y exige mucho físicamente con el ejercicio. Continuando con el estudio de caso, la amnesis, pudiéramos decir que manifiesta que su relación con la comida no ha sido siempre así y que últimamente, luego de haber cumplido sus 15 años, comenzó a sentirse muy gorda, manifiesta sentirse gorda y por eso decidió entrar en régimen alimenticio dietético con déficit calórico y de azúcares para intentar bajar de peso, comiendo solamente 2 veces al día y hace ayunos. Adicionalmente va al gimnasio 2 veces al día para poder ayudarse con el ejercicio a perder peso. Ella expresa literalmente que tengo mucho miedo para devolverme gorda. Ahí su madre dice que ella nunca ha sido gorda, solo que en alguna parte de su niñez, pero no fue algo exagerado. Ella dice sentirse físicamente débil y a veces le da mucho sueño y algo también de taquicardia. También siente que está muy enfocado en este momento de su vida y su pérdida de peso y aspecto corporal es lo que busca para socializar con sus familiares y amigos. Siente que a pesar de concientizar todo lo que hace y cómo se siente, no ve un grave problema y solo está con su dieta y ejercicios para no engordar. Ella es la menor y la única hembra de 3 hijos y define su infancia, su vida pasada como normal, sin algún episodio que haya causado algún impacto emocional en su vida y solo menciona que a todas sus amigas que tienen novio y que ella ahora va a ingresar a la universidad y no se siente tan hermosa como para gustarle a un chico, no se siente agradada y manifiesta tener una buena relación con sus padres y hermanos y no tener ningún problema con algunas enfermedades de base o genéticas con su familia. Su mamá confirma toda la información referente a el caso en estudio. Hola, gusto en saludarle, profesora María Lourdes. Mi nombre es Betsy Maza. Hablaré al respecto de las técnicas de evaluación
cognitivo-conductual utilizadas para la recolección de información durante este estudio de caso. Los métodos o técnicas utilizados para evaluación cognitivo-conductual se apoyan en diferentes modalidades de recolección de información para poder destacar la existencia principalmente de la o las conductas problemas, de sus parámetros, así como también muy importante en este tipo de terapias, las variables encubiertas. Se utilizan además múltiples fuentes de información e instrumentos para disipar el sesgo de error. De acuerdo con los autores Ruiz y Díaz, estos métodos pueden agruparse de acuerdo con la medición directa o indirecta y el nivel de inferencia de la medición. Se agrupan en entrevistas conductuales, que este método fue el principal usado por nosotros para este estudio de caso, la observación conductual, la evaluación cognitiva conductual y la evaluación psicofisiológica. A continuación iremos describiendo cada uno de estos. Pasemos a describir el primer método, que es la entrevista conductual. Este es uno de los métodos más importantes, ya que le permite al psicólogo ese primer contacto con el paciente, donde va a identificar la o las conductas problemas y le va a permitir hacer una planificación o una selección de los métodos de evaluación más adecuados para ir abordando el caso. Además, ofrece un entorno para poder realizar clínica, poder desarrollar un análisis funcional e incrementar la motivación del paciente, evaluando también, en caso de ser necesario de haber aplicado, las intervenciones pasadas que el paciente pudo tener. Esta fue la principal técnica utilizada para el abordaje de nuestro estudio de caso. Debido a lo importante de esta primera técnica, vamos a hacer una ampliación para conocer los objetivos de las entrevistas conductuales. ¿Qué nos permiten? Nos permiten identificar las conductas problema a través de preguntas al paciente enfocadas como qué parte de su vida no funciona como usted desearía, qué le ocurre exactamente en ese ámbito. Además, podemos identificar la frecuencia, intensidad y duración de este tipo de conducta. ¿Cuántas veces ha ocurrido en la última semana? ¿Es siempre igual o empeora? ¿Mejora? ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo? También identificamos los antecedentes de la ocurrencia del problema. ¿Qué ocurrió junto antes de que esto sucediera, de que te sintieras así, qué tenías en la cabeza o qué pensabas concretamente antes de sentirse así? También nos permite identificar las consecuencias de la conducta problema, qué pasó justo después, qué hizo usted, qué hizo su entorno, qué hicieron los demás, cómo te sentiste después de eso. Identificar los recursos y fortalezas que tiene el paciente para afrontar este tipo de conductas. ¿Cómo consiguió controlar el problema en esa situación? ¿Quién le ayudó? ¿Qué cree que le ha permitido soportar todo lo que está pasando o todo lo que siente hasta ahora? Y establecer la medida de las conductas relevantes, como qué vamos a registrar, quién lo va a registrar y cuándo registramos este tipo de conductas. Otro método o técnica empleado en la evaluación cognitivo-conductual es la observación conductual. Este método sencillamente es un método complementario o que nos permite ampliar el primer método empleado, que era la entrevista conductual. Y es en la entrevista donde se decidirá si se aplicará el método directo de observación o no. El objetivo de este método está dirigido a obtener información más detallada de las conductas problemas del individuo. Puede aplicarse por el terapeuta, por algún miembro del entorno del paciente o puede ser aplicado por el mismo paciente, que es lo que llamamos autoevaluación. El tercer método es la evaluación cognitiva conductual, que es el fundamento de esta psicoterapia. La segunda generación de la terapia cognitivo-conductual, habíamos dicho que surgía debido a la segunda y tercera, debido a que la primera no se representó adecuadamente las conductas no observables del ser humano, que es lo que llamamos las conductas que no se ven, aquellas conductas que el paciente no expresa directamente, pero que el psicólogo debe ahondar para conseguirlas, generando en esta última ola instrumentos que sí permiten evaluar todas esas conductas, o mejor dicho, esas variables encubiertas implicadas en las conductas problemas y proporcionando así técnicas y herramientas que permitan evaluar
este contenido y los procesos cognitivos asociados a estas variables. Ampliando un poco este tercer método, que es la evaluación cognitivo-conductual, que es el fundamento también de esta psicoterapia, de este tipo de psicoterapia, vamos a hablar de las áreas de evaluación relevante de esta técnica. Tenemos entre las áreas de evaluación las autoverbalizaciones asociadas con los diferentes problemas o conductas que se presenten. ¿Qué son las autoverbalizaciones? Hablamos un poquito de que en esta ola se trabaja esta parte oculta que es más o menos de la cognición o la percepción que tiene el mismo paciente. Y decimos que las autoverbalizaciones son frases o pensamientos que una persona dice de sí misma para guiar su comportamiento y regular sus emociones, especialmente en situaciones que son complicadas o desafiantes para ellos. Por eso aquí abordamos todo este esquema mental que tiene el ser humano de sí mismo, que está basado en su cognición y en su aprendizaje. También tenemos entre las áreas tenemos también las distorsiones cognitivas. Estas distorsiones, Beck la denomina así y la define como los sesgos negativos que cometen las personas con los problemas emocionales. Todo ese sesgo negativo del que nos llenamos para definir una situación que nos está afectando. Los supuestos básicos, que también, de acuerdo con Beck, son llamados creencias intermedias y son reglas o suposiciones que las personas desarrollan a partir de sus creencias centrales y que van a guiar su forma de interpretar la realidad y a su vez de comportarse. Tenemos las actitudes, tenemos también las respuestas emocionales, que son aquellas que pueden facilitar, inhibir o interferir en el proceso adaptativo y en la solución de problemas del individuo. Dependiendo de la cualidad subjetiva o la valoración sea positiva o negativa, pues el estado emocional se va a desencadenar un estado emocional dependiendo de eso. Así como también la intensidad de la respuesta emocional generada y también su duración. Y tenemos también los estilos o atribuciones que, basado en este mismo autor, Beck, se refieren a cómo las personas explican las causas o cómo visualizan la causa de los eventos que les suceden, especialmente los negativos, y cómo todo esto puede influir en su estado de ánimo y en su bienestar psicológico. Beck identificó tres dimensiones claves para estas explicaciones, que son la internalidad, externalidad, la estabilidad, inestabilidad y la globalidad y especificidad. Los procedimientos utilizados con mayor frecuencia para la evaluación de los contenidos cognitivos son los autorregistros y los inventarios cognitivos. Básicamente, los autorregistros aquí se ve una tablita de ejemplo, que es hacer que el mismo individuo vaya registrando todas las situaciones que percibe, los pensamientos que se le vienen, lo que siente o su respuesta emocional y el resultado de ello. Y en los inventarios cognitivos autoinformados tenemos una tablita también de ejemplo donde asociamos cada uno, a cada instrumento o asociamos ciertos tipos de instrumentos a un área de intervención. Por último, tenemos la evaluación psicofisiológica, que muchas veces es poco tomada en cuenta, pero está intrínsecamente relacionada y muchos autores le dan importancia. Esto hace referencia a las emociones, pensamientos y los estados mentales que influyen en la respuesta física y cómo a su vez la respuesta física también pueden afectar los procesos mentales. Por ejemplo, esto es bastante utilizado, fue bastante utilizado por Beck en el tema de la depresión, ¿sí? Porque esos síntomas fisiológicos también daban señales o daban patrones de los procesos mentales por los cuales estaba pasando el paciente. Y cuando hablamos del DSM-5, muchos de los diagnósticos también tienen asociados parámetros psicofisiológicos relacionados con estos procesos mentales que se estén suscitando. Aquí hablamos de palpitaciones cardíacas, todo lo que es cardiovascular, endocrino, todo asociado al sistema fisiológico de la persona. Buenos días, mi nombre es Isabela Macia, HPS 2330019-B, y yo les voy a continuar hablando sobre lo que vendría siendo el diagnóstico del caso según
el DMS-5, que es el manual de los trastornos para poder diagnosticar. Según lo expuesto, consideramos que el trastorno en este caso es anorexia nerviosa, tipo restrictiva. El código en el manual, si mal no estoy, es F50.01. ¿En qué consiste este trastorno llamado anorexia nerviosa? Básicamente, en su presentación descriptiva podemos decir que constituye un trastorno alimentario cuya principal característica es la disminución voluntaria e intensa de la ingesta calórica. Esta conducta es progresiva, no es de un día para otro, y estima llegar a un peso corporal que sea inferior al considerado saludable tanto para la edad como para el sexo y el estado fisiológico de cada individuo. Aparte de ello, es bueno saber que a diferencia del subtipo de episodios bulímicos, en esta variante no se identifican comportamientos recurrentes de atracones ni de mecanismos purgativos como el vómito autoinducido o el uso de laxantes, sino que más bien la regulación de peso se lleva a cabo mediante conductas restrictivas estrictas como el ayuno prolongado o el ejercicio físico excesivo. Bueno, ya sabiendo ello, podemos pasar a lo que vendría siendo los criterios diagnósticos según el manual aplicado en dicho caso. El primero sería la restricción de la ingesta energética. El manual postula que la reducción de la ingesta calórica en relación con los requerimientos conduce a un peso corporal significativamente bajo para la edad, sexo, desarrollo y salud física. En este caso, la paciente ha perdido casi 10 kilogramos, mantiene una dieta hipocalórica sin azúcares y su contextura es bastante delgada, lo que indica una restricción alimenticia severa. El punto 2, tenemos el miedo intenso a ganar peso o engordar. El manual postula un miedo persistente a aumentar de peso, incluso cuando se tiene un peso significativamente bajo. Y en el caso se refleja completamente cuando el adolescente expresa: tengo demasiado miedo a volver a engordar, lo que refleja un temor completamente irracional y constante a pesar, o mejor dicho, a bajar de su peso actual. Por otra parte, tenemos la alteración en la percepción del peso o forma corporal. Recordemos que el manual postula que cuando se distorsiona la manera en la que nos percibimos, o sea, nuestro propio cuerpo en sí, se crea una influencia excesiva en el peso, en el autoestima también, o la negación de la gravedad, que estamos en bajo peso, por decirlo así. Básicamente, en el caso, la paciente se percibe demasiado gorda y no se siente lo suficientemente hermosa en comparación a sus amigas, ya que su autoimagen está distorsionada y su autoestima depende de lo que ella considera en cuanto a su apariencia física. En cuanto a las conductas persistentes que interfieren con el aumento de peso, sería el punto 4. El manual postula que el comportamientos como el ejercicio excesivo, ayunos o laxantes se usan para evitar subir de peso. En el caso, lo vemos de la siguiente manera: cuando va al gimnasio 2 veces al día, todos los días, lo que constituye una conducta completamente compensatoria, persistentemente y excesiva, como ya hemos dicho. Y bueno, por último punto, el último criterio en este caso sería la negación de la gravedad del estado actual. Básicamente, el manual postula que cuando la persona no reconoce la seriedad del bajo peso corporal que tiene, este es uno de los síntomas más grandes y claves para determinar esto. Ya que en la aplicación del caso lo que postula es que aunque presenta síntomas físicos como debilidad, somnolencia y taquicardia, la paciente como que no lo considera que tiene un problema grave, sino que más bien ella justifica como que la conducta que tiene diciendo que es una simple dieta y ir mucho al gimnasio y estar en ejercicio, pero no ve la gravedad de lo que realmente le está pasando. Recordemos que el subtipo restrictivo básicamente es porque la persona dura 3 meses, aproximadamente los últimos 3 meses, y no se reportan ni atracones ni purgas. Sin embargo, la pérdida de peso se logra mediante ayuno,
ejercicio o dietas, como ya hemos dicho. En este caso es porque la paciente cumple con ejercicios y dieta. Dentro de la conducta problema tenemos que esta es una restricción alimentaria la cual es voluntaria. Entre sus pensamientos están que no quiere subir de peso, no se ve bien y tiene que hacer mucho más ejercicio. En el lado cognitivo tenemos los pensamientos distorsionados sobre el peso y la autoimagen. Nuestro objetivo como tal es identificar y modificar los pensamientos automáticos e irracionales de la paciente. El propósito es la reestructuración cognitiva. Dentro de las técnicas tenemos el cuestionamiento socrático, la reestructuración cognitiva y el autorregistro de pensamientos. La meta para esto son 6 sesiones. Dentro de lo afectivo tenemos ansiedad al comer, miedo intenso a engordar, baja autoestima, entre otros. Nuestro objetivo es reducir la ansiedad y mejorar la regulación emocional. El propósito es la regulación emocional y aumentar la autoestima de la paciente. Dentro de la técnica tenemos respiración profunda, relajación muscular, técnicas de visualización y técnicas de compensación. La meta son 4 sesiones. Dentro de lo conductual tenemos una restricción alimentaria y ejercicio excesivo o hiperejercicio. El objetivo de esta es modificar conductas las cuales son disfuncionales y están relacionadas con la alimentación y el cuerpo de la paciente. El propósito de esta es la reintroducción de conductas las cuales sean saludables. La técnica son exposición gradual a alimentos evitados, la reestructuración de rutinas de ejercicio y tareas las cuales sean conductuales. La meta de estos son 8 sesiones. Dentro de los factores biológicos, es una contextura delgada desde la niñez, además de una posible predisposición genética referida como nunca ha sido una persona gorda o de contextura gorda. Dentro de los precipitantes tenemos cambios fisiológicos dentro de la adolescencia, inicio del régimen restrictivo y del ejercicio excesivo. Y de los perpetuantes tenemos debilitamiento físico, somnolencia, taquicardia sin evaluación médica continua. Dentro de los factores psicológicos tenemos el predisponente, el cual es un estilo cognitivo, el cual es rígido, perfeccionismo, baja autoestima y necesidad de aprobación social. Dentro de los precipitantes, el cumplimiento de 15 años, el cual es un cambio simbólico de etapa, y además la paciente se compara con las amigas que tienen novio. Dentro de los perpetuantes, el miedo constante a engordar, la distorsión de la imagen corporal, dependencia del control como forma de seguridad. Dentro de los factores sociales, tenemos los predisponentes, que es un estilo de crianza protector, una presión social la cual está implícita sobre la belleza femenina, además de que ella es la única hija mujer. Dentro de los precipitantes tenemos comentarios sobre su falta, sobre su cuerpo, además de que no posee pareja frente a sus amigas y una exposición a estándares de belleza los cuales están implícitos. Dentro de los perpetuantes tenemos el refuerzo social indirecto, o sea, elogios por delgadez, además de falta de confrontación familiar, la cual sea directa y evita ir a eventos sociales por su imagen.